Hola, bienvenidos a 2 o 3 reflexiones en voz alta. Soy Carlos Robles y en los siguientes minutos compartiré conceptos de liderazgo, crecimiento personal y desarrollo humano que han marcado mi carrera. Todo desde mi experiencia y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de 2 de 3. Hoy voy a hablar de una habilidad o herramienta de los líderes que es muy poco valorada y que además no es muy entrenada, y tiene que ver con la capacidad de proveer retroalimentación eficiente, efectiva y sobre todo constructiva. Darle retroalimentación es una gran responsabilidad. Si lo hacemos mal, podemos marcar para siempre a nuestros colaboradores, y no necesariamente de una buena manera. Por el contrario, si lo hacemos bien y pueden construir a partir de lo que decimos, pues podríamos marcarlos para siempre de una gran manera. Es un gran poder, es una gran responsabilidad, y desafortunadamente no hay muchos cursos o mucho entrenamiento sobre el tema. Casi siempre las organizaciones nos han dejado solos como líderes para el tema de retroalimentación. No digo que todas, hay organizaciones que sí lo tienen claro y que sí entrenan y que establecen modelos, básicos en cuanto al proceso de retroalimentación, pero no es lo más común. Muchas veces damos por sentado que sabemos dar retroalimentación como líderes. Lo que es peor, hay empresas que ni siquiera lo tienen dentro de su agenda. Es decir, no hay un periodo establecido, y es que no es que lo tenga que haber, pero ayuda mucho cuando la organización establece un periodo para la retroalimentación. Y esto es normalmente a mediados del año para una retroalimentación y revisión de desempeño parcial, y después al final del año para el cierre del mismo. Ahora, la retroalimentación desde mi punto de vista debe ser un tema recurrente, que además sea parte, habitual de la relación entre el líder y el colaborador. Lo que quiero decir es, deberíamos ser capaces y darnos el tiempo de proveer tanta retroalimentación como sea posible. Obviamente, si lo haces muy seguido, pues la retroalimentación se vuelve mucho más efectiva, mucho más rápida, que si lo haces cada año, por ejemplo, ¿no? Cuando lo haces cada año, pues ya tienes toda una lista de temas a tratar muchas veces, si es que eres estructurado, y eso toma tiempo, implica un gasto de energía y de emociones enorme, y no siempre estamos dispuestos a ello. Tenemos que entender que la retroalimentación constructiva es un medio para ayudar a una persona a que sepa más de sí misma, que procure cambiar su comportamiento o que decida continuar y evolucionar en los que son positivos. Esta retroalimentación tiene mucha información que se da sobre los resultados de las acciones o comportamientos, y tiene la finalidad principal, o debería tenerla, de que la persona que está recibiendo la retroalimentación utilice esta retroalimentación y aprenda, evolucione y crezca a partir de ello. Pero, pues vayamos a lo básico. Para que una persona pueda utilizar la retroalimentación, debe poder comprender el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que como líderes que vamos a darle retroalimentación, debemos ser, primero, brutalmente honestos, muy francos, y hacernos entender muy bien. Parafrasear, asegurarnos que el colaborador verdaderamente está entendiendo lo que estamos tratando de explicar. También esta persona tendrá que ser capaz de aceptar la información. Hay gente que entra a las sesiones de retroalimentación a defenderse, a escuchar lo que no quiere escuchar. Muchas veces ya sabemos lo que nos van a decir, pero nos negamos a escucharlo, a hacer algo al respecto, porque nos justificamos mucho nosotros mismos. Entonces, hay que asegurarnos que la persona que va a recibir la retroalimentación es capaz de aceptar después de entender la información. Y obviamente también asegurarnos que es capaz de hacer algo con la información.
porque de nada nos sirve que lo comprenda y que lo acepte si no sabe cómo cambiarlo o cómo evolucionar a partir de ese punto. Y como líderes nos toca dar la retroalimentación y, digamos, ya para cerrar con broche de oro, estaría muy bien ser capaces, además, de proponer algunas acciones y, sobre todo, ser capaces y tener la voluntad de acompañar a nuestros colaboradores en ese proceso de reinvención o reingeniería de algunos comportamientos. Antes de dar la retroalimentación deben considerarse las necesidades de quien lo da como de quien lo recibe, porque el propósito es ayudar y mejorar. Quien da la retroalimentación, es decir, el líder, debe entender qué es lo que espera y con qué objetivo va a dar la retroalimentación. Que no es nada más quejarse o acusar al colaborador de algo. ¿Qué esperamos una vez que damos la retroalimentación? Es decir, yo te digo en qué estás fallando con el objetivo de que mejores, de que crezcas, de que elimines la conducta o comportamiento, de que la modifiques, de que mejores la percepción de tus clientes, por ejemplo. Y la persona que lo recibe debe entender que lo hacemos desde el propósito de la mejora de todo esto que acabo de mencionar. Eso es fundamental, porque si hacemos la retroalimentación tanto líderes como colaboradores, porque la organización nos la exige al final del año, pues no va a haber mucho beneficio de ello. Y la idea es que, la verdad es que muchas veces es un momento complicado, por llamarlo de alguna manera, y deberíamos sacar algún beneficio de ello. La retroalimentación se debe dar sobre un comportamiento específico y no debe ser muy general. No puedes decir, es que eres muy enojón. Tienes que hablar de comportamientos específicos, momentos, ejemplos, ¿no? Y más que ponerle un adjetivo, debería ser capaz de explicar en un amplio rango de eventos y de ejemplos por qué la persona tiene un mal humor o es considerada como alguien de mal humor. No es que el mal humor sea malo, pero bueno, muchas veces cuando estás tratando con clientes, pues alguien mal encarado recibe una mala retroalimentación, ¿no? Y el cliente no se siente a gusto, por ejemplo. Entonces es cuando tenemos que hablar de estos eventos con ejemplos, con todos los hechos lo más cercanos posibles a la realidad. Y por eso es muy importante que la retroalimentación la tratemos de dar prácticamente en el punto, en el momento en el que surge la necesidad, en el momento en el que vemos algo que no es correcto, que no está bien o que se puede mejorar. Entre más cercanos estemos a ese momento, la retroalimentación es más efectiva. Porque no es lo mismo decirle a un colaborador, ¿recuerdas hace 8 meses que tuvimos este evento y tú reaccionaste de esta manera? A decirle, oye, ven para acá, acabas de perder los estribos, calma, platiquemos del tema. Y puedes dejar pasar un día a veces para que se enfríe la situación y entonces volver a tomarlo y decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo percibiste? ¿En qué puedes ayudar? ¿Qué es lo que esperas en ese tipo de situaciones? Entonces, ese momento en el que se da la retroalimentación es súper importante porque puede definir que el empleado o el colaborador te crea, que además lo entienda, que lo tenga fresco tanto emocionalmente como en su memoria, y es mucho más fácil concretar acciones a partir de eso. Cuando es un tema tan pasado que ni me acuerdo, pues en el mejor de los casos nos creen, pero no genera tanto arraigo, no nos acordamos, no tenemos la emocionalidad y entonces no arraiga tanto la retroalimentación. La retroalimentación, si es referida a un tema de cumplimiento o rendimiento, debe contener todos estos comportamientos específicos que están apareciendo para favorecer o limitar una efectividad o resultado. Es decir, debemos ser factuales. Debemos hablar de este tema en específico que está limitando o favoreciendo la efectividad. Obviamente cuando la favorece es con la idea de que se refuerce ese comportamiento.
También es preferible que no seamos evaluativos, ¿no? Hace rato decías que eres muy enojón, ¿no? Es que ahí estás poniendo un adjetivo. Tienes que ser descriptivo. Tienes que hablar de comportamientos, reacciones específicas cuando sucede un evento. Cuando nos enfrentamos a una situación o el colaborador se enfrenta a una situación. No le pongas adjetivos, trata de evitar los adjetivos. Vete más a la explicación y a la descripción de todo lo que sucede, lo que estás viendo, lo que percibes, tú, clientes o compañeros de equipo. Y obviamente tienes que estar siempre dentro del marco de normas reconocidas y resultados esperados, porque tiene también mucho que ver con eso. Estamos en un marco de comportamiento y se espera que te comportes de esta manera. Cuando te sales de ese comportamiento es cuando recibes retroalimentación, pero sin adjetivos, en la medida de lo posible. Es complicado, pero hay que intentarlo. También, y muy importante, deben evitarse palabras y conceptos que lastimen o produzcan reacciones emocionales o estimulen que el empleado se quiera defender. A mí me ha tocado ver líderes que se meten mucho con las personas. O sea, que le dicen, eres un tonto. Eso ya no va. Y dije tonto porque estamos en horario familiar. Muchas veces usan palabras mucho más groseras, mucho más ofensivas, y nos olvidamos que se están metiendo con la persona. Aquí no se trata de meterse con la persona, no se trata de lastimarla, de humillarla. Se trata de ayudarla a crecer, de ayudarla a mejorar. Debe haber muchísimo, respeto hacia la persona. Y en el momento en que vemos que hay un nivel de emocionalidad que se incrementa o que el colaborador que está recibiendo la retroalimentación busque defenderse, debemos parar. Es mejor parar. Es mejor dejarlo para un mejor momento. También debemos ser capaces de manejar esos momentos cuando se encuentran defensas. No se trata de convencer al colaborador, se trata de razonar juntos, de dar toda la información adicional que sea necesaria para comprender el tema. Hay que preguntar mucho si es claro. Claro que cuando entramos en reacciones emocionales muchas veces podemos encontrar cerrazón, podemos encontrar una barrera de defensa en la que el colaborador dice sí te creo y ya no me digas más, ¿no? Todos reaccionamos de una manera diferente y muchas veces, sobre todo cuando es de las primeras veces que le damos retroalimentación a cierto colaborador, nos vamos a encontrar con reacciones que no esperábamos. Yo he tenido gente que llora prácticamente por nada, o sea, porque le dices no obtuviste el resultado que se esperaba porque yo esperaba un 5 y fuiste un 3, y entonces se suelta el llanto y empiezan las justificaciones cuando es algo muy factual y casi numérico. Y también he tenido algunos ejemplos de retroalimentación que he dado donde he sido brutalmente honesto, sin meterme con la persona, con respeto, pero sí diciendo verdades muy profundas y sobre todo hablando de comportamientos muy arraigados y muy difíciles de comprender y cambiar, y que el colaborador de repente se para y te dice muchas gracias, nunca me habían hablado de una manera tan clara, ahora lo entiendo y tengo una oportunidad de mejorarlo. Y entonces eso estuvo padrísimo porque sí fue una retroalimentación bastante difícil, pero saber que lograste el objetivo, que la persona además te lo agradeció y encima un par de días después me citó y me dijo, oye, ¿podrías ayudarme? ¿Podrías ser mi coach, mi mentor y demás? Dices, con todo el gusto del mundo, porque fuiste capaz de comprenderlo, fuiste capaz de absorberlo y además estás siendo capaz de hacer algo al respecto. Eres un hit de colaborador recibiendo retroalimentación. Pero no todo el tiempo es así. Habemos personas que somos mucho más emocionales y entonces nos cuesta mucho trabajo y tratamos de justificar, encontrar defensas. También es cierto que muchas veces la retroalimentación va vinculada a un proceso de recompensa y remuneración, a tu evaluación de desempeño que normalmente va a dictar el aumento de sueldo o la promoción, y que muchas veces tratas de defender eso, no tanto el hecho o la conducta en sí.
Cuando proporcionemos retroalimentación también debemos actuar como espejos, como si fuéramos una cámara escondida hacia el receptor. Es decir, ver todos los mensajes no verbales, las reacciones, darnos cuenta si lo que estamos diciendo incomoda, si no nos están escuchando porque hay una barrera de defensa, si por el contrario están muy atentos y entonces entendemos que la retroalimentación está siendo completa, está siendo aceptada, totalmente adoptada y que va a haber un resultado de mejora al respecto. Es muy importante, como les decía, que sea algo puntual, que sea algo que acaba de suceder lo más cercano posible en términos de temporalidad. Un consejo personal que yo te doy es que la retroalimentación negativa no debe darse al final del día. Esta retroalimentación, cuando es negativa o sobre un hecho negativo, debe darse siempre y cuando se tenga la oportunidad de media hora o una hora después poder observar al que la recibe. Porque cuando es muy difícil este tipo de retroalimentación, es importante que acompañes a la distancia muchas veces, pero que veas cuál es la reacción. Hay todo tipo de reacción. Hay reacciones de enojo, de ira, de tristeza, de frustración, a veces de soledad. Y es muy importante poder tener al colaborador ahí. Es complicado cuando das este tipo de retroalimentación y de ahí se sube a su coche y se va. Y no sabes cómo lo pudo haber percibido. Tenemos que ser bondadosos con la retroalimentación y éticos. Debemos entender que como líderes tenemos este gran poder, pero también esta gran responsabilidad de abogar por la oportunidad, de darle esta oportunidad de mejora a cada uno de nuestros colaboradores a través de una retroalimentación efectiva y constructiva. Ahora, no podría hablar de retroalimentación si no te hablo también de qué pasa cuando recibes retroalimentación, porque los líderes también recibimos retroalimentación. Y es súper importante esa retroalimentación. Entre más arriba estés en una organización, más importante es que quien te guía te diga cómo vas. ¿Y cómo podemos recibir esta retroalimentación? Con escucha atenta. Dedícate a escuchar. Pon tu cerebro en modo blanco, que es muy difícil, pero dedícate solo a escuchar. No escuches y proceses, no escuches y encuentres justificaciones. No escuches y construyas el plan de mejora en ese momento. Solo escucha, grábatelo, anota, tenlo claro. Si tienes duda, pregunta. Pero sobre todo parafrasea, verifica que las percepciones de otras son como tú las estás entendiendo, como las estás creyendo. Hazte capaz de comprender el mensaje, de adoptarlo y entonces podrás ser capaz de establecer acciones para mejorar. Agradece la retroalimentación que te dan. Te haya gustado o no, agradecelo, di siempre gracias. Es información útil para ti. Si no te gustó, si no la consideras justa, la verdad es que no es tan importante como agradecerlo porque alguna pista te va a dar. Si no la consideras justa, bueno, es la percepción de la persona que te la está dando y tienes que trabajar porque entienda los porqués, ser mejor en la comunicación y que vea el comportamiento específico o la retroalimentación específica desde el ángulo desde el que tú lo vives. Pero da siempre las gracias. Piensa que hay, entre más arriba en las organizaciones, hay muchos líderes que jamás reciben retroalimentación. Y recibirla es un termómetro de saber cómo te perciben. Bien o mal, tienes que entenderlo. Acostúmbrate a solo escuchar y a suprimir cualquier idea de defensa o disculpa. No te disculpes, no justifiques, eso viene después, tendrás oportunidad. Y es mejor hacerlo a través de la acción que de la palabra. Además que en una retroalimentación muchas veces hay muchas emociones. Entonces, detente, solo escucha. Y por último, sé muy tolerante. Hay muy pocas personas que saben dar buena retroalimentación. Entonces, no critiques, pero dale el chance a la persona de escucharlo. Quizá no lo haga perfecto. Vas a tener que ser tolerante.
probablemente violarán algunos de estos principios básicos que te acabo de platicar para tener una buena retroalimentación. Pero piensa en eso, en que no todo mundo es experto en retroalimentación. Ojalá así fuera, porque nos iría mucho mejor en las organizaciones y tendríamos mejores oportunidades de mejorar. Recuérdalo, es muy importante que el mensaje sea comprensible, sea puntual, que seamos capaces de dar la información de tal manera que se pueda aceptar y sobre todo debemos ayudar en el proceso de hacer algo con esa información. La retroalimentación es fundamental, es una herramienta esencial de todo líder y hay que practicarla y volvernos muy buenos dándole retroalimentación constructiva. En la medida que lo hagamos, podremos hacer que nuestros colaboradores y nuestros equipos crezcan y mejoren y alcancen todo el potencial del que son capaces. Espero que tengas un gran día y te espero en el próximo episodio de 2 de 3. Yo soy Carlos Robles. Hasta la próxima.